Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 39. Dice así la palabra de Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amados, quiero invitarle a que me acompañen, podamos inclinar nuestros rostros y oremos delante de la presencia de nuestro buen y misericordioso Dios. Padre bendito, Dios eterno, Dios soberano, excelso, sublime, majestuoso, no hay nada ni nadie que pueda compararse a ti. Padre, eres totalmente distinto a todo lo creado. Tú eres santo, eres aparte, totalmente, en esencia, sustancialmente diferente a nosotros. Nosotros somos imperfectos, somos pecadores, mas tú eres el santo, el perfecto, el eterno, cosas que nosotros no somos. Y mi Dios, verdaderamente es increíble para nosotros saber y reconocer que no mereciendo nada, que no teniendo ninguna virtud en nuestras vidas, tú nos hayas llamado a ser tus hijos. Y realmente te agradecemos por eso. Realmente nos llena, nos conmueve el corazón ver tu bondad, contemplar tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida perfecta y para morir en lugar nuestro. Sabiendo, mi Dios, sabiendo que el castigo por nuestros pecados era la condenación eterna, pero que por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su persona, y también habiendo sido regenerados y habiéndonos arrepentido, hoy tenemos una esperanza eterna junto a ti, una esperanza que trasciende lo terrenal, que trasciende las cosas perecederas que el día de hoy vemos y que es eterna por los siglos de los siglos junto a ti. Qué maravillosa gracia, oh profundidad de las riquezas de Dios. Nuestra alma no puede hacer otra cosa que alabarte, no puede hacer otra cosa que reconocer la tremenda gracia que has derramado en nuestros corazones. Y no conforme con ello, tú has seguido derramando gracia sobre gracia, dándonos a nosotros la oportunidad de crecer en santidad por medio de el Espíritu Santo que hoy habita dentro de nosotros, quienes creemos en ti, e instruyéndonos, dirigiéndonos, corrigiéndonos, animándonos por medio de tu palabra. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos. Realmente nuestro corazón estalla en gratitud para contigo. Y te pedimos esta mañana que tu palabra de verdad confronte nuestras vidas, que quebrante nuestros corazones, que nos atraiga nuevamente hacia ti, que corrija lo defectuoso y también que nos lleve a ser hijos tuyos obedientes como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, nos renueve, para darte la gloria que tú mereces, imitando las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Te pido como pastor que uses mi vida para proclamar fielmente tu palabra, para decir lo que tu palabra dice y callar aquellas cosas que no dice. Mi Dios, te ruego por tu misericordia, para que tu Espíritu Santo nos instruya, nos cambie y nos convenza de pecado, justicia y juicio, si es que así lo necesitamos. Padre, muchas gracias te damos esta mañana nuevamente, como familia de fe, como iglesia local, por este hermoso privilegio de estar juntos y oír tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El básquetbol es un deporte maravilloso. A mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho porque está lleno de acción, es muy rápido, vertiginoso y por sobre todo entretenido. Y este año
la NBA se vio suspendida por un tiempo considerable debido precisamente a la situación mundial en la cual nos encontramos en medio de una pandemia. Ahora bien, hace muy poco se reanudó el campeonato y ya terminó, dando como resultado nuevamente a los Lakers de Los Ángeles como los campeones de esta temporada, mostrando algo maravilloso, una dupla, ¿cierto?, de LeBron James con Anthony Davis, una de las duplas más memorables de la historia de la NBA. El básquetbol es, como les digo, es un deporte que a mí en lo personal me gusta mucho. Pero cuando vemos el básquetbol, hay una característica que es esencial, que es su sencillez. Su sencillez. Sin duda alguna hay jugadas espectaculares, hay tiros que valen por más puntos que otros, hay acciones que son memorables dentro de todo lo rápido que puede ser un encuentro deportivo de básquetbol. Sin embargo, la prioridad del basquetbolista son simplemente dos cosas. La prioridad del basquetbolista es atacar y defender. Algo sumamente simple. No hay otra cosa. Ciertamente hay distintos roles. Hay jugadores que cumplen la labor de alero, otro de ala y pivot, y así sucesivamente. Pero la verdad es que independientemente de cada rol que desempeñe uno de los jugadores, todos tienen la misma responsabilidad de atacar y defender. La prioridad del basquetbolista es atacar y defender. Nosotros de alguna manera vemos algo muy similar en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió muchos años intensos, años de mucha actividad, mucha acción, como lo estamos viendo que Marcos lo describe. Sin embargo, esos años de ministerio público, nosotros los podemos resumir en dos acciones muy importantes que el Señor Jesucristo realizó, que Él tenía a cargo, que eran su prioridad. La prioridad del Señor Jesucristo eran dos cosas. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo conforme al texto que acabamos de leer. La prédica de esta mañana tiene por título Dos grandes prioridades. Y en esta vamos a estar siendo exhortados a que sigamos las pisadas de nuestro Señor en función precisamente a el actuar que Él tuvo y a qué Él le dedicó gran parte o en qué desarrolló gran parte de su ministerio público. Cristo tuvo dos prioridades. Nosotros también. Hoy por hoy, pese a que nuestra vida tiene grandes afanes, también tenemos dos grandes prioridades, que es precisamente lo que nos muestra este pasaje estamos revisando en esta oportunidad. Las dos grandes prioridades del Señor y nuestras es primeramente la oración como una prioridad y en segundo lugar la predicación como una prioridad. Acompáñenme, por favor, al versículo 35, Marcos 1:35, donde comienza este relato que acabamos de tomar en consideración. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Recordemos lo que hemos visto las semanas anteriores. El día anterior, el día de reposo, nuestro Señor Jesucristo había partido muy temprano con sus seguidores, en aquel entonces Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, a la sinagoga de la ciudad. Y cuando van a aquella sinagoga, el Señor rápidamente comienza a enseñar, y vimos nosotros semanas anteriores que el texto nos dice que nuestro Señor estuvo enseñando y las personas se admiraban porque Él tenía autoridad. Luego de eso, mientras él estaba predicando, él estaba enseñando, instruyendo, una persona endemoniada se manifestó y el Señor Jesucristo le reprendió con la autoridad y echó fuera ese demonio y la gente nuevamente se admiró de aquello. Luego, el día pasó, terminó la reunión en la sinagoga y nuestro Señor Jesucristo fue junto con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan a la casa de Pedro y llegando a ese lugar se encontraron que la suegra de Pedro estaba en una situación, en un estado febril y el Señor Jesucristo le sana. Parece que ya son muchas cosas las que hizo durante aquel día de reposo. Sin embargo, el mismo texto nos relataba que cuando oscureció, cuando terminó el día de reposo, desde la perspectiva de los judíos de ese tiempo, oscureció, ya comenzaba
el día posterior al reposo, el primer día de la semana, y nuestro Señor Jesucristo continuó realizando sanidades y también realizando liberaciones a personas que se encontraban endemoniadas en ese lugar. Un día sin duda extenuante que lo tuvo hasta altas horas de la madrugada. El Señor estaba evidentemente cansado, estaba muy cansado, había tenido un día muy ajetreado. No sabemos a qué hora terminó de despedir a la última persona que se encontraba en ese lugar. Sin embargo, el Señor entendía que él tenía una necesidad fundamental. Él tenía una prioridad que necesitaba satisfacer. Y esa la podía encontrar solamente por medio de la oración. Él no podía estar con los hombres sin antes estar con Dios. El Señor Jesucristo, pese a ser Dios hecho carne, comprendía que realmente de ninguna manera Él podía servir a los hombres sin antes haber estado con su Padre. Porque el propósito principal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo era servir, pero para servir Él necesitaba ese poder, esa dirección, esa comunión con el Padre. Y eso nosotros lo vemos en el ministerio del Señor Jesucristo a lo largo de todo este. Hay pasajes en los cuales se nos dicen innumerables oportunidades que el Señor Jesucristo precisamente se apartaba a orar o oraba dentro del tiempo que estaba con ellos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 46, dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas capítulo 4, versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Vemos que nuevamente él se iba a un lugar desierto. Él se apartaba constantemente. ¿Por qué? Porque él sin duda comprendía que lo más importante para glorificar al Padre, puesto que esa era su misión, era pasar tiempo con él. La comunión con el Padre era fundamental para llevar a cabo de manera efectiva su ministerio. Y él tenía una agenda ocupadísima, mucho más ocupada de la que nosotros podríamos tener. Sin embargo, él comprendía la importancia de estar en comunión con su Padre. Y si para ello tenía que sacrificar horas de sueño, él sin duda estaba dispuesto a hacerlo. De acuerdo a la expresión griega que se traduce aquí muy temprano, cuando todavía era muy oscuro, que aparece ahí descrita en el versículo 35, podemos nosotros concluir que la hora entre la cual él se apartó a orar era aproximadamente entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Luego de un día totalmente ajetreado, nuestro Señor Jesucristo se dispuso a descansar brevemente y se levantó a buscar al Padre. Qué tremenda lección es para nosotros. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Dios hombre, necesitaba comunión con su Padre. Y para ello sacrificaba horas de sueño. Hermanos, ¿cuánto más nosotros creemos que necesitamos de Dios? ¿Cuánto más nosotros necesitamos dependencia de Dios? El Señor nos está mostrando aquí algo fundamental para nosotros como creyentes. Y debemos sin duda tomarlo en consideración. No sabría yo personalmente cómo descubrirlo, pero lo que el Señor hizo en esa oportunidad y aparece descrito ahí es la oración de madrugada. Y sin duda alguna, puedo dar fe que la oración de madrugada es una oración muy rica, muy íntima, muy especial. Y la Biblia se encarga de mostrarnos así, no tan solo con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sino que también el salmista o los salmistas también manifiestan este interés y esta prioridad de buscar al Señor en oración, pero particularmente hacerlo muy temprano en la mañana. Por ejemplo, en el Salmo 5, versículo 3, dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el Salmo 88, 13, el salmista continúa más o menos con la misma idea. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana
mi oración se presentará delante de ti. El Salmo 130, versículo 6, habla de un alma sedienta, un alma que espera en el Señor. Y dice el salmista lo siguiente, Salmo 136, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y cuando está el salmista empleando esta idea, está haciendo una clara alusión a la búsqueda del Señor en tiempo de madrugada, en tiempo de soledad. Y eso es básicamente lo que vamos a estar viendo en este momento. Todos los hombres que nosotros como cristianos podemos admirar, que son hijos de Dios, que han vivido en este mundo y que nosotros tal vez usamos como referentes, tenían sin duda alguna una vida de oración. Sin duda alguna tenían y manifestaban la importancia que tenía para ellos pasar tiempos en comunión con Dios. Martín Lutero decía que si no pasaba 2 horas orando por la mañana, se exponía a que Satanás ganase la victoria sobre él durante ese día. Esa era la concepción que Martín Lutero tenía. Él sabía que si por lo menos no pasaba 2 horas antes de comenzar toda su actividad en la mañana, buscando a Dios, estaba expuesto a los ataques de Satanás. John Wesley, el gran evangelista de El Gran Despertar, se esforzaba por levantarse diariamente a las 4 de la mañana. Las 3 primeras horas del día las dedicaba a la oración y al estudio de las Escrituras. Y esto lo hizo por nada más que 60 años de su vida. 60 años de su vida levantándose a las 4 de la mañana buscando al Señor en oración y en su palabra. David Brainerd, uno de los misioneros a los aborígenes americanos más importantes debido a su testimonio y a su intensidad, pese a lo breve de su ministerio, escribió lo siguiente en sus diarios. Él dijo: muy temprano en la mañana me retiré para la floresta y se me concedió fervor para rogar por el progreso del reino de Dios en el mundo. Al mediodía aún combatía en oración a Dios y sentía el poder del amor divino en la intercesión. Increíble. Jonathan Goforth, un misionero a China, muy usado por Dios, muy sufrido a la vez, debido a que por causa de la misión del evangelio perdió a muchos de sus hijos debido a las enfermedades en China. Él tenía una costumbre bendita de oración. Él se levantaba a las 5 de la mañana para orar y para leer y estudiar las Escrituras. Amados hermanos, existe un gusto especial en la oración de madrugada. Y estos hermanos que nosotros podemos admirar llegaron a ser lo que son o llegaron a ser recordados como lo son hoy día, debido también a una manifestación clara de la dependencia de Dios que tenían a través de su tiempo de oración con Dios. Es increíble eso. Amados, nunca somos más eficaces para el reino de Dios que cuando estamos en oración. De la misma manera que para que una pizza nos quede muy bien, tenemos que tener primero el horno calentado, caliente, para luego meter la masa y que la calidad de la masa quede espectacular. De la misma forma, para poder cumplir con la misión de Dios, es necesario prender el horno de la oración. Es importante, es trascendente, amados hermanos, que nosotros comprendamos la relación que existe entre nuestro ministerio público, que es todos los días, donde quiera que estemos, no necesariamente predicando el evangelio, aunque ciertamente debemos hacerlo, pero en las diversas actividades que realizamos, tenemos que estar acompañados y sostenidos a través de una oración. Sin ella realmente no podemos hacer nada y caeremos, fallaremos. ¿Cuántas de nuestras derrotas diarias se deben a que no hemos presentado nuestra vida en oración? A que no nos hemos encomendado a nuestro Dios, no hemos pasado tiempo con Él en comunión antes de hacer lo que tenemos que hacer. Cristo oraba de esta manera, hermanos. Y si Él lo necesitaba, créame que nosotros lo necesitamos más.
Si él oraba de esa manera, con esa intensidad, nosotros más necesitamos orar. No podemos concebir a un cristiano que no ora y no siente el apremio de orar. El obispo Ryle dijo lo siguiente, él dijo: el maestro de la oración, como es Jesús, no puede tener siervos que no oran. El espíritu de adopción siempre hará que los hombres vayan a Dios. La ausencia de oración es ausencia de Cristo, de Dios, y estar en el camino que lleva a la destrucción. Amados, ¿qué tan importante consideramos la oración en nuestras vidas? Durante este año, a principios de este año, particularmente en el verano, tuvimos una serie de sermones enfocados precisamente en la necesidad de la oración, de nosotros como cristianos. Sin embargo, ¿cuánto hemos aplicado eso en nuestras vidas a este día, al 18 de octubre del año 2020? ¿Cuánto hemos crecido en la oración? ¿Cuánto más anhelamos la oración que hace ese tiempo que aprendimos y reflexionamos varios meses sobre la oración? ¿Cuántas de nuestras decisiones, amados, hemos tomado luego de nuestro tiempo de devoción y de oración? ¿Realmente comenzamos nuestros días encomendándonos a Dios? ¿Cómo nosotros podríamos ser usados por Dios para su ministerio, para la predicación del evangelio, si no hemos pasado tiempo con Él? No olvidemos, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no podía comenzar a servir a los hombres y a hablarle a los hombres sin antes haber hablado con el Padre. Amados, es necesario que reflexionemos, que analicemos nuestra vida, que veamos realmente dónde están nuestras prioridades. Ahora bien, ¿qué debemos hacer según lo que nuestro Señor nos está enseñando? La respuesta es sencilla: debemos orar. Debemos orar. Debemos hacerlo siempre. La oración es algo continuo, constante. No olvidemos lo que el apóstol Pablo dijo ahí en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 5. Oren sin cesar. Eso nos habla de una oración constante, de una actitud de oración, de una vida orante, de una vida de oración. Sin duda, él enseña eso. Pero aquí estamos viendo otra dinámica de la oración, una oración de dependencia. Y es ahí donde debemos comprender nosotros que el cristiano, cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo, debemos tener una vida de oración básicamente practicada de dos formas. En primer lugar, esta actitud orante que yo les decía. Lo vimos en Nehemías. Él estaba, ¿cierto?, junto a el rey, y en un momento determinado el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué tu rostro está así? Y en ese momento Nehemías ora, le pide a Dios, y Dios le da sabiduría para hacer la petición de ir a su tierra a servir a su pueblo. Vemos cómo ahí él oró en ese momento. Vemos también cómo Daniel practicaba la rutina y la disciplina de la oración 3 veces al día, una vida de oración. Vemos al Señor Jesucristo orando mientras estaba enseñando a sus discípulos. Vemos al Señor Jesucristo orando en una reunión, en una cena, en el aposento, antes de partir al Getsemaní, cuando fue la última noche que estuvo celebrando la Pascua junto a sus discípulos. Él estuvo con ellos en una reunión, en una cena, y oró al Padre. El Señor Jesucristo tenía una vida de oración. En cualquier momento, Él se desconectaba de ahí y, pese a estar rodeado de personas, se conectaba con Dios. Eso nos muestra una vida de oración, una actitud de oración, una actitud orante. Pero también está este otro tipo de oración manifestado en este texto, que es la vida de dependencia de Dios, la oración de dependencia de Dios. La primera, la actitud orante, busca estar conectado en todo momento con el Padre. Pero la segunda, la oración de dependencia, busca intimidad, dirección y, por sobre todo, dependencia de Dios. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Y qué nos muestra el Señor en su actuar? Aquí nos da dos claves importantes. El texto dice
que lo hace muy de mañana, siendo muy oscuro. La oscuridad de la madrugada, evidentemente, a él le daba el silencio que necesitaba para oír la voz del Padre. Vemos una oración que él realiza cuando está en su diario vivir, pero hay también un tiempo que él aparta en la oscuridad, precisamente con el fin de tener el silencio necesario para oír la voz de su Padre. En segundo lugar, el segundo elemento que dice ese versículo, aparte de ser muy temprano y siendo muy oscuro, que era un lugar desierto. Un lugar desierto. La soledad del desierto le brindaba a él la oportunidad de no ser molestado por nadie. No solo distractores a su alrededor, sino también la oportunidad de no ser molestado por nadie. Eso es muy importante. Y aquí extraemos estos dos principios, amados. Debemos comprender estos dos principios. Como les decía, solo podemos entender este concepto de la oración de una manera doble, entendiendo la importancia del silencio, de estar solos, y también comprendiendo el valor que éste tiene a la hora de buscar a nuestro Señor. Eso es muy importante y es fundamental para cada uno de nosotros. Ahora, sin duda alguna, esto no significa que la única oración de devoción es aquella que nosotros podemos ver o podemos contemplar en la madrugada. Evidentemente podemos orar durante el resto del día. De hecho, nuestro Señor Jesucristo de esa forma lo hizo. Él no solo oró durante la madrugada, sino que también lo hizo durante el tiempo que él tenía para poder realizar esa labor. Eso es muy relevante, porque estamos hablando de la oración de madrugada, pero no solamente la oración de madrugada involucra los principios que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando acá. Y eso es relevante que lo podamos comprender. Por eso el principio del silencio y de la soledad y de evitar que otras cosas nos interrumpan es tan importante, es tan vital también para nosotros en la oración. Entonces, amados, tenemos que comprender eso también, porque el Señor no solo oró de madrugada, como lo vimos que Él oraba en muchas circunstancias distintas, en muchos momentos diferentes, de manera que no solamente la oración bíblica es la oración de madrugada, tiene un lugar importante, vimos que varios hombres de Dios lo hicieron así, lo usaron así, pero también es relevante notar eso. La base de esto es hacerlo todos los días, tener un tiempo de oración, tener un tiempo apartado en silencio donde quiera que esto sea y hacerlo de esa forma, apartar un tiempo para estar a solas con nuestro Dios. Eso es fundamental también, de acuerdo a lo que vemos nosotros en esto. Lo importante es hacerlo todos los días. El Señor Jesucristo, no importando a la hora que fuera, lo hacía. En esta oportunidad lo vemos que lo hace de madrugada, pero también Él lo hace durante el día, apartándose a lugares desiertos. Eso es lo importante, comprender que debemos tener esta vida orante, esta vida completa, intensiva de oración en todo momento, en todo lugar, pero además de eso, también debemos tener nosotros un tiempo apartados para orar. No solamente debemos hacer énfasis en el tiempo a solas, y no solamente debemos hacer énfasis en el tiempo, digamos, en el cual estamos compartiendo o estando llorando con otras personas en nuestras actividades diarias, sino que debemos poner el énfasis en ambas situaciones. Ambas situaciones son igual de importantes. Si oramos, hermanos, vamos a tener la sabiduría para enfrentar el día. Vamos a poder resolver los problemas que tiene cada día nuestro, vamos a poder resolverlo con la sabiduría que proviene, que emana de nuestro Dios. La oración es la energía, es el motor, el poder que mueve al ministerio del cristiano en su diario vivir. William Barclay dijo, la oración nunca hará nuestro trabajo por nosotros. Lo que sí hará es darnos fuerzas y capacitarnos para el trabajo que tenemos que hacer.
Eso es muy importante. La oración, queridos hermanos, es una prioridad. Fue una prioridad para el Señor Jesucristo, también es una prioridad para nosotros como cristianos. Pero tristemente, hay gente que no lo entiende. Muchas veces nosotros no lo entendemos siquiera y tampoco quienes están a nuestro alrededor lo comprenden. Y este fue el caso de Pedro. Acompáñeme, por favor, a los versos 36 y 37 que continúan en el relato. Versos 36 y 37, y vemos lo inmaduro que es Pedro, cómo él entendió lo que estaba pasando en ese momento. Versos 36 y 37 dicen, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Imaginémonos y pongámonos en ese momento en el contexto en el cual Pedro estaba. Pedro despierta, Jesucristo ya no estaba en cama, no estaba en casa, no se encontraba en el lugar, despierta probablemente por el murmullo de las personas que ya estaban a la puerta de su casa, nuevamente deseando que Jesucristo siguiera sanándoles y siguiera liberándoles de los demonios que lo atormentaban. Entonces Pedro, al ver eso fuera de su casa, decide ir en búsqueda del Señor Jesucristo y probablemente se acompañó de Jacobo, Juan y también de su hermano Andrés para salir justamente a buscar al Señor Jesucristo, puesto que la necesidad estaba ahí. Nuevamente esas mismas personas que habían estado la noche anterior recibiendo bendición, recibiendo sanidad, recibiendo liberación, probablemente le comunicaron las bendiciones que habían recibido de parte de Jesús a otras personas que se encontraban en la misma necesidad y nuevamente en la mañana se agolpó la gente para que recibir de alguna forma la sanidad y la liberación de parte de nuestro Señor Jesucristo. De manera que Pedro lo buscó hasta que llegó precisamente al lugar donde nuestro Señor se encontraba. Y miren lo que él le dice. Él le dice, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Cuando lo encontró, le dijo esto, y para nosotros no tiene tanta trascendencia, pero la forma en la cual esta frase está escrita en el idioma griego da la siguiente idea. Pedro le dijo, y los que estaban con él le dijo algo más o menos como esto. Oye, todos quieren que los ayudes y tú estás aquí solo, orando más encima. Eso es un poco la idea de lo que está diciéndole Pedro junto a los demás cuando se encuentran al Señor Jesucristo. Entendámoslo desde la perspectiva de Pedro. ¿Existía un mejor escenario para alguien como el ministerio, como Jesucristo y su ministerio? Estaba recién haciéndose famoso, su nombre estaba siendo conocido por toda aquella zona. ¿Qué mejor escenario para nuestro Señor tener más trabajo, sanando a las personas, dándoles liberación? ¿Qué mejor? Eso evidentemente haría que su fama se extendiese por toda la región. Obviamente era algo positivo para él. Sin embargo, Pedro no entendía que la prioridad del Señor Jesucristo era la oración. La oración es más importante que aquello que parecería eventualmente importante a los ojos de nosotros. Pedro cometió una inmadurez. Pedro cometió un error al considerar que el Señor estaba haciendo algo fuera de lugar a la hora de encontrarlo orando y no sanando y librando a aquellos que se encontraban en esa situación tan mala. Amados, nadie entendía eso. El Señor sin duda podía sanar, el Señor sin duda podía liberar a los endemoniados, pero el objetivo de él era otro. Y sus prioridades, básicamente las dos prioridades que estamos viendo ahora, eran otras. La prioridad del Señor Jesucristo era otra, no era simplemente sanar enfermos y liberar a endemoniados. Muchas personas usan la Coca-Cola para varios fines. Muchos la usan para limpiar inodoros, también para quitar el óxido. Otros para eliminar manchas de grasa, quitar chicles del cabello, limpiar ollas y sartenes. Lo usan algunos como pesticida para los cultivos. Otros usan la Coca-Cola para eliminar restos de pintura que quedan en el piso. Otros usan la Coca-Cola para aflojar tornillos, pero el verdadero uso de la Coca-Cola es refrescar, es beberla. Sin duda, muchos entendieron mal el ministerio del Señor Jesucristo.
La prioridad de él no era sanar, no era liberar. La prioridad de él, y particularmente esta primera prioridad que estamos viendo, era la oración. Amados, es muy importante que comprendamos que tenemos la prioridad de orar. Es relevante para nosotros. Es fundamental para nosotros. La oración es fundamental. Y eso lleva a un cristiano a participar de la oración, tener una vida de oración, pero también participar en las instancias que como congregación tenemos para la oración. Eso es fundamental, amados. Debemos comprometernos con ello. Debemos entender la importancia de estar unánimes en oración también. Es una prioridad. Fue la prioridad de nuestro Señor, la oración, también debe ser la prioridad, una prioridad para nosotros. Así llegamos, de acuerdo al relato, a la segunda prioridad, la predicación como prioridad. Acompáñeme, por favor, al versículo 38 al 39. Marcos 1, 38 al 39. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Se da cuenta? Pedro y los demás querían que él fuese a atender a las personas que estaban fuera de la casa de Pedro, que lo estaban buscando intensamente con el fin de que les librase y les sanara. Pero eso no era lo importante. Cristo podría haber ido ahí, haber hecho eso, pero no. Él tenía otra prioridad. Y la prioridad superior a esa es la prioridad de la predicación del Evangelio. Hermanos, la oración es una prioridad y la predicación del Evangelio es otra prioridad para el creyente. Así como lo fue para nuestro Señor Jesucristo, también lo es para nosotros. Y debe ser así. Debemos nosotros comprender que esas son nuestras prioridades. Marcos, el Evangelio según Marcos, utiliza la expresión, la palabra predicar, más que todos los demás escritores del Evangelio. Lo utiliza 14 veces. 14 veces aparece la palabra predicar y sus derivados en el Evangelio según Marcos, porque Marcos dio a conocer que parte importante, la prioridad del ministerio del Señor Jesucristo fue precisamente la predicación. La predicación es el anuncio del evangelio del reino de Dios, la buena noticia de la obra que Jesucristo vino a hacer, no tan solo en su ministerio público, sino desde que nació en este mundo. En Lucas capítulo 4, versículo 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para eso fue enviado el Señor Jesucristo, para la predicación. De manera secundaria sanaba, de manera secundaria liberaba a los endemoniados, pero su prioridad era la predicación del Evangelio. Juan capítulo 18, versículo 37. El Señor respondiéndole a Pilato le dijo, entonces dijo Pilato, ¿eres tú el rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor para eso vino al mundo, para predicar, para anunciar la buena noticia del Evangelio, que Él era el predicador y Él era el objeto del Evangelio. Él era el mensajero y el mensaje. Y esa era su prioridad. Dios vino por intermedio de su Hijo Jesucristo, el Dios hombre, a servir. Y no había otra manera de servir más efectiva y más importante y trascendental que la predicación del Evangelio. Marcos 10:45 dijo el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo eso lo hizo por intermedio de la oración.
y de la predicación. La predicación es fundamental, amados hermanos, es prioridad para nosotros. ¿Por qué? Porque fue prioridad para nuestro Señor Jesucristo. El ministerio principal del Señor fue la predicación, además de la oración. Las sanidades y las liberaciones eran secundarias. Es más, estas, la sanidad y la liberación, eran el resultado de verse expuesto a la predicación del Evangelio. Queridos, no olvidemos cuando se manifestó el demonio en la sinagoga, cuando el Señor estaba enseñando la palabra de Dios. La liberación vino luego de oír la palabra de Dios. Vemos también aquí, en este caso, cuando él comprende que la misión no era de volver a la casa de Pedro, sino que ir a otros lugares, a otras sinagogas, a otras localidades para seguir predicando. ¿Y qué sucedió como resultado de la predicación? Lo mismo, lo que vimos al finalizar este texto. A muchos demonios salían de aquellos que estaban endemoniados. La prioridad es la predicación, porque de la predicación viene la libertad del alma. Cuando predicamos el evangelio, las personas se dan cuenta de su condición. Donde se predica la verdad hay libertad. Cuando la palabra se enseña fielmente, se comprende que la enfermedad es producto del estado del ser humano, del pecado. Y que también por medio de la predicación viene la fe para que pueda confiar en que Cristo le puede sanar. Y también pueda tener la esperanza de que si no le sana es porque Dios tiene un propósito para aquello. Pero eso es por medio de la predicación. Si no predicamos el evangelio, la gente va a estar esperando ¿qué? Lo que estas personas estaban esperando. Ellos querían solamente ver sanidades y liberaciones. Ellos no estaban interesados en la palabra de Dios. Ellos solo querían los beneficios de la predicación, pero no querían la predicación. La predicación es una herramienta vital para el cristiano. Es fundamental para nosotros y sobre todo para el ministerio cristiano. Amados, es por medio de la predicación que el ser humano se entera de su verdadera condición frente a Dios. Es por medio de la predicación que el hombre se da cuenta que ha vivido en la mentira. Es por medio de la predicación que el ser humano se entera que aunque cree que es libre, nada más es esclavo de sus propias pasiones. Es por medio de la predicación que el hombre conoce que el único que lo puede salvar del pecado y dar libertad es Cristo. Es por medio de la predicación que el Espíritu Santo convence a los pecadores de pecado, justicia y juicio. Amados, es por medio de la predicación que se oyen las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. Es por medio de la predicación que el cristiano es motivado a crecer en santidad. Es por medio de la predicación que el creyente entiende y acepta que el mundo necesita que se les predique para que esta gracia que ya recibió pueda ser también alcanzada por otras personas. Amados, la predicación es una prioridad, es fundamental. Dios tuvo un solo hijo y este fue predicador. Pero hoy, tristemente, vemos en iglesias cristianas que lo más importante de un culto no es la enseñanza y no es la predicación. Son los cantos, es la música, es la parafernalia. Dios tuvo un solo hijo y no lo hizo salmista, entre comillas. No lo hizo cantante, entre comillas. Él lo hizo predicador. Lo más importante es la predicación. Es una prioridad. Es una prioridad. En algunas iglesias, tristemente, el foco está puesto ¿dónde? Está puesto en la música, en el emocionalismo. Pero la música y el emocionalismo no van a convertir su alma. Lo que va a hacer es la obra del Espíritu Santo en sus vidas por intermedio de la predicación de la verdad del Evangelio. La predicación es la base del Evangelio.
Sin ella tenemos iglesias vacías, quizá llenas en lo que respecta a cantidad de personas, pero con personas dentro de ella vacías, desnutridas espiritualmente y con hambre real de conocer lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo comprender cómo hay cultos, entre comillas, cristianos que duran 2 horas la música, 2 horas las canciones, cantan 2 horas y está 15 o 20 minutos el predicador solamente hablando la palabra de Dios. ¿Usted cree que una iglesia así va a crecer? ¿Usted cree que una iglesia así va a ser confrontada con su pecado? Definitivamente no. Esa iglesia se puede llenar por lo maravilloso que puede ser todo ese show, pero nunca esos corazones van a estar saciados con la verdad divina. La predicación es una prioridad. Una iglesia que crece, que madura, es una iglesia que comprende la importancia y la prioridad de la predicación. El cristianismo está cimentado en la predicación. John Stott dijo, el cristianismo es en su esencia misma una religión de la palabra de Dios. Todo lo demás es pseudo cristianismo. Iglesias que se llaman cristianas pero que relegan la palabra de Dios realmente no pueden ser consideradas como una iglesia cristiana. Martín Lutero dijo, consideremos cierto y establecido de manera concluyente que el alma puede prescindir de todas las cosas excepto de la palabra de Dios. Y que donde no existe la palabra de Dios, no hay ninguna ayuda para el alma. Amados, la predicación es una prioridad. Hemos sido llamados para predicar. Hoy se habla mucho de la justicia social. Se habla de ayudar a las personas que están en necesidad y eso es cierto. Dios también nos llama a nosotros como creyentes a eso. De hecho, si vemos en la historia de la humanidad, todas las instituciones que ayudan a las personas con necesidades nacen precisamente de un ministerio cristiano, nacen de la iglesia. Porque evidentemente como creyentes tenemos esa responsabilidad también para ayudar a las personas en necesidad. Los hospitales, la idea del hospital, la noción del hospital, nació ¿de dónde? De la iglesia. Cuando la iglesia iba, los cristianos iban y predicaban, iban también y ayudaban a esos lugares con medicinas. Llevaban médicos para que trataran a las personas. Eso es parte del cristianismo, pero no es el todo, no es la prioridad. La prioridad para el Señor no era la sanidad ni la liberación, eso era algo secundario. La prioridad era la predicación. Amado hermano, ciertamente si tenemos la oportunidad de ayudar, lo haremos, lo hacemos. Es un ministerio muy bonito, pero la prioridad de la iglesia cristiana es la predicación del evangelio. Podemos sanar las heridas del cuerpo. Podemos ayudar a que las personas entren en una estabilidad emocional. Pero si su alma se pierde, todo eso fue en vano. Lo que no es vano es la predicación del evangelio. Eso trae fruto. Esas son las dos prioridades que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Sus dos prioridades: la oración y la predicación. Amados, de la misma manera, esas deben ser nuestras dos prioridades. No nos confundamos. Podemos estar sumamente agotados, agobiados y afanados en nuestras agendas, pero las dos prioridades para un cristiano son las mismas que Cristo tuvo: tiempo de oración y tiempo para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados. Para eso nos escogió Dios. No solo para recibir los beneficios de la salvación, sino también tenemos la bendición, la dicha, el privilegio de ser usados como medio para que otras personas lleguen al conocimiento
de la verdad del Evangelio. Cuando comprendamos esto, cuando comprendamos esas dos prioridades que tenemos, realmente podemos estar y tener certeza de que estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, quien fue un profundo orador, pero también fue un destacado e ícono de lo que realmente es la predicación. Que esta semana, amados míos, esas dos palabras resuenen en nuestras mentes y también calen profundo en nuestro corazón. Y no solo esta semana, sino siempre. Amados, oremos, prediquemos. Nuestro país está pasando por una situación tensa. El domingo que viene tenemos una consulta ciudadana. ¿Sabe lo que necesita el mundo? El mundo necesita dos cosas. Necesita que tú ores y necesita que tú prediques. Eso sí realmente traerá problemas, o sea, solución a los problemas que las personas tienen. Eso es lo que realmente producirá esperanza, no en este mundo, no en este mundo caído que va a ser, que va a ser destruido, que va a ser limpiado, regenerado, donde todo lo que nosotros conocemos hoy ya no será más, sino para que tengan esperanza en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde realmente habrá un reino, un gobierno que no se aproveche, sino que bendiga las vidas de aquellos que son parte de él. Pero eso solamente lo podemos conseguir por medio de la oración y la predicación como prioridad. Amados, que esa sea la reflexión para nosotros durante esta semana y siempre. Que nuestro Dios nos ayude, amados hermanos, para la gloria de su nombre. Quiero invitarle a que podamos orar a nuestro Dios. Padre bendito, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres fiel, porque nos encaminas y nos muestras cuál es realmente es tu voluntad para con nosotros. Qué gran ejemplo es nuestro Señor. Ejemplo de virtud, modelo a seguir. Y te agradecemos porque sabemos que en nuestra naturaleza es imposible imitarle, pero que por medio de tu Espíritu Santo tú estás transformando nuestros corazones para ser como Él. Muchas gracias. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón que comprende y que necesita desesperadamente la oración, que podamos comprender esta prioridad para nuestra vida espiritual. Te lo rogamos, mi Dios. Y también te pedimos que no permitas que nos desviemos del objetivo, de cuál es nuestra misión aquí en este mundo. Si el Señor Jesucristo vino precisamente a servir, y ese servicio primordialmente lo llevó a cabo a través de la predicación, que nosotros comprendamos que también esa es nuestra misión: predicar a Cristo y a este crucificado. Este mensaje que para muchos les produce una sensación de locura, pero que es el mensaje que tú decidiste darle al ser humano para brindarle eterna esperanza y seguridad eterna de salvación. Padre, ayúdanos, que podamos recargarnos, que podamos llenarnos de ti con convicción, con autoridad, con sabiduría, por medio de la oración, para que podamos predicar el Evangelio con fidelidad, cumpliendo de esa forma lo que tú has querido para nosotros como cristianos. Gracias, mi Dios, te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén, mi hermano Juan. Le doy el pase a usted.